En las MMA muchas veces se busca el campeonato y ya, sinceramente. Pues el campeonato de cualquier promotora ha sido el logro principal y sin embargo cuando se pierde ese título hay de dos formas: o regresas con toda la actitud y incluso puedes obtener el título, o eres de las top de tu ranking, o te decaes y ya. Aquí están 5 peleadores que no fueron lo mismo tras perder su título, parte 2, y no tiene orden. Empezaré con Ronda Rousey. En este caso estaré hablando de la mujer que hizo que hubieran peleas de mujeres en la UFC, experta en judo, tiene un palmarés muy bueno en este deporte de contacto. Su primera pelea de amateur fue contra Hayden Muñoz en el año 2010. Peleó 2 veces en 2NF, que es una promotora de MMA a nivel amateur. Después debuta en el año 2011 en King of the Cage frente a Edian Gómez. Fue en ese mismo año en donde pasa a formar parte de Strikeforce y le valieron solamente 2 combates para pelear por el título de Strikeforce que poseía Miesha Tate. Este combate tuvo cierta tensión porque Tate dijo que no merecía la oportunidad. En este caso gana Ronda Rousey el título del peso gallo femenil de Strikeforce, lo defiende con éxito frente a Sarah Kaufman antes de que la UFC comprara Strikeforce. Se convierte en la primera peleadora en firmar con la UFC y la primera campeona del peso gallo de la compañía. Defiende su título frente a Liz Carmouche, Miesha Tate, Sarah McMahon, Alexis Davis, Kat Zingano y Beth Correia, todas por finalización. Eso hizo que sus entrenadores y ella empezaran a tener un gran ego y pensaron que era una gran striker, cosa que la verdad no era cierto. Era una experta en el suelo, pero en el strike no era ni de las mejores, en mi opinión, y que podía dar un tour por tú en el combate cuerpo a cuerpo, lo que hizo que en el UFC 193 pues se disputara contra Holly Holm, campeona de boxeo. También era una conocida trash talker, así que también en esa época se estaba empezando a dar realmente el trash talking en vez de insultos, en vez de burlas, insultos. Lo hizo con Holly Holm, obviamente, campeona de box, pues la noquea en el segundo asalto. Pasó tiempo para que regresara al octágono, incluso, en este caso va a ser un poco serio. Con Ellen DeGeneres dijo que consideró el suicidio inmediatamente, después de su derrota por knockout, así que fue un golpe muy emocional. Más cuando su equipo le decía que era invencible, que era la ganadora, que era la mejor. Pues, a ver, está bien que te digan eso, pero también tienen que trabajar para hacerlo, mantenerlo. Y en ese momento lo era, pero pues no lo supo mantener. Y pues desafortunadamente pasó esta cuestión. Ya en su segunda pelea contra Amanda Nunes fue peor, la verdad. No queda en el primer asalto, los mismos errores con la cuestión de darle enfrente a una peleadora conocida por su boxeo. Esa fue su última pelea, no ha competido en MMA, válgame la redundancia. La pelea fue en el año 2016, está en la WWE. No fue la misma principalmente por la cuestión emocional, ya que no pudo afrontar el hecho de perder. Su entrenador también fue uno de los principales responsables, o el principal. En este caso es Edmond Taverdian. Es más, la madre de Ronda, en este caso Anne-Marie de Mars, ha dicho que no le agrada Edmond. Así que no solo fue ella, también su entrenador. Cody Garbrandt, otro peleador muy bueno del peso gallo. En este caso él es el más joven de toda la lista, conocido por empezar en la lucha y tener un gran boxeo. También tuvo una vida muy complicada, incluso llegó al punto de quitarse la vida, pero no hablaré de eso. Eso pues no lo quiero tocar. Hablaré solamente de su carrera en las MMA. Empezó en la promotora Pinnacle FC, debutó en el 2015 en la UFC frente a Marcus Brimach. De ahí 4 victorias más para enfrentarse a Dominic Cruz, o como yo le digo, el verdugo de Team Alpha Male. En una pelea en donde ambos se vieron muy impresionantes, es una pelea recomendada en mi opinión. Cody Garbrandt tuvo una pelea muy estratégica y elegante. De ahí uno pensaría que va a ser un gran campeón, un campeón dominante,
con un poder de knockout, muy bueno en el boxeo, especialista en la lucha, que tuvo sus antecedentes y sobre todo joven, ya que en ese momento tenía 25 años. Pero llegó una pelea contra un ex peleador que estuvo en Alpha Male, que en este caso es TJ Dillashaw. Lo consideran un traidor, y además de que fue hostigado muchas veces en el The Ultimate Fighter, este reality show que realiza la UFC. Se presentaron en el UFC 217, en donde pierde por nocaut técnico en el segundo round. Para mala suerte también estuvo a punto de finalizar a TJ, pero pues no pasó. Hubo una revancha de manera inmediata, en este caso en el UFC 227 en el año 2018. En esta pelea le fue peor. Noqueado en el primer round por knockout. De ahí pues pierde contra Pedro Muñoz en el UFC 235 por knockout técnico. Aquí su problema principal fue la cuestión emocional. Por los antecedentes que tiene, de dónde creció y todo eso, pues siempre está muy agresivo, lo golpean y se enoja más y pierde la compostura, y pues ese fue su principal factor. Ha trabajado en eso sí, ya que estuvo un tiempo fuera de Team Alpha Male. En este caso pues le funcionó ante Rafael Assunção con uno de los mejores knockouts del 2020, pero pierde frente a un dominante Rob Font, este peleador puertorriqueño, por decisión unánime. Lo puse acá por el hecho de que tiene problemas con el manejo de ira y pierde la compostura, lo que hace que pierda la defensa y se enfoca nada más en pelear, en atacar y en atacar. Además de que Team Alpha Male también tiene cierto responsabilidad acá, ya que ha tenido problemas con los entrenadores, ya que son peleadores y no siempre será lo que se requiere. Este me va a doler mucho y espero que no me hagan hate. BJ Penn. Si hablamos de los mejores peleadores de la historia, tendríamos que poner a fuerza a él. Para mí es un top 10 sin dudas. Está entre lo mejor de los pesos ligeros. Tiene 3 medallas de campeonato mundial de Jiu-Jitsu. En su caso debutó también directamente en la UFC en el año 2001, en donde tuvo 3 victorias seguidas por knockout en el primer asalto. Peleó por el título en el 2002 contra Jens Pulver, pero perdió por decisión mayoritaria. De ahí se tuvo que enfrentar a Matt Serra y Paul Creighton para tener otra disputa por el título, pero quedaría en empate contra Kaol 1. Vence a Takanori Gomi, el cual sería su primera victoria por sumisión, y pues en este caso fue en la promotora Rumble on the Rock, para tener una tercera oportunidad por el título, pero en este caso no es del peso ligero, sino en el peso welter, ahora contra Matt Hughes, otro histórico, el cual vence por sumisión. Sin embargo firma por K1 y pues fue despojado del título porque va a participar en otra organización, donde vence a Dwayne Ludwig, Rodrigo Gracie en Rumble on the Rock otra vez, y pierde contra Lyoto Machida por decisión unánime, y su última pelea en K1 fue contra Renzo Gracie, en donde lo vence. En su regreso en la UFC pierde contra Georges St-Pierre por decisión dividida, una de las mejores peleas de la UFC en mi opinión, también muy recomendada. Pierde por knockout ante Matt Hughes, vence a Jens Pulver otra vez por sumisión, se enfrenta a Joe Stevenson por el título vacante del peso ligero de la UFC. En este caso ya pudo obtener ese título, en este caso por sumisión. Decide buscar el título del peso welter ante Georges St-Pierre. En este caso se vio muy dominado BJ Penn, en una pelea en donde GSP era más paciente, pues defiende su título, en este caso BJ, ante Kenny Florian y Diego Sánchez, otro que está pasando por un mal momento deportivo. Pero ahora vamos con la pelea que le quitó el título y que hizo que tuviera una de las peores decaídas en las artes marciales mixtas. Su verdugo, Frankie Edgar. Pierde por decisión unánime en el año 2010 en abril. Se vieron en agosto del mismo año para la revancha, pero pierde otra vez por decisión unánime. Vence a Matt Hughes por knockout y sería su única victoria en la década del 2010. Empató con John Fitch, de ahí pierde con Nick Diaz en el año 2011 y Rory McDonald en el año 2012, en donde dijo que se retira. 2 años después pierde contra Frankie Edgar por nocaut técnico en la final del The Ultimate Fighter. Otra vez dice que se retira. En el 2017, 3 años después, se enfrenta a Yair el Pantera Rodríguez, donde pierde por nocaut técnico. Ese mismo año pierde contra Dennis Silver por decisión mayoritaria.
En el 2018 pierde contra Ryan Hall por sumisión, la única derrota que tiene por esa vía. Su última pelea, afortunadamente para muchos y para su carrera, fue contra Clay Guida por decisión unánime en el año 2019. Fue una gran decaída, primero porque solo ganó una pelea en la década del 2010. No se supo retirar realmente, ya que regresaba, decía que se retiraba y volvía a regresar. Su video es de cómo un borracho lo noquea en Hawái, de donde es originario BJ, hizo que la UFC lo despidiera después de que el video se hiciera muy conocido, por lo mismo de que es BJ Penn. Vamos con Eddie Álvarez, otro peso ligero. Empezó en la promotora Ring of Combat, conocido por haber estado peleando en Dream, Bellator, UFC y ahora está en One, pero pues ahorita hablaremos de eso. Para mí es otro de los mejores pesos ligeros que han existido, top 5 de pesos ligeros. Es el primer campeón del peso ligero de Bellator cuando venció a Toby Imada por sumisión, lo defiende 4 ocasiones, lo pierde contra Michael Chandler, tuvo que ganarle a Shinya Aoki, en este caso hubo una revancha, ya que la primera pelea la gana el japonés por sumisión, y también venció a Pitbull Freire. Vence a Chandler para tener otra vez el cinturón, pero en vez de defenderlo hace su transición a la UFC, perdiendo contra Donald Cowboy Cerrone, vence a Gilbert Melendez y Anthony Pettis por decisión dividida y consiguió el título de la UFC frente a Rafael Dos Anjos en el UFC Fight Night 90. Ganó la pelea por knockout y en este caso todo iría muy bien si no fuera por esto. Un evento en Nueva York, después del levantamiento de la prohibición de las MMA en ese estado, el Madison Square Garden como escenario y un rival que estaba haciendo mucho hype, que en este caso es Conor McGregor y ser el doble campeón de la compañía. Fue derrotado en el segundo asalto en el evento principal del UFC 205 y pierde el campeonato. De ahí tuvo una pelea contra Dustin Poirier que terminó no contest, ya que Eddie conectó 2 rodillas ilegales mientras estaba cerca de la lona. Vence a Justin Gaethje por knockout en el tercer asalto, pierde contra Dustin Poirier por knockout técnico en el segundo asalto, siendo su última pelea en la UFC. Se metió en la promotora One FC, ya comentada en el canal, donde perdió su primera pelea frente al que se convertiría al contendiente al título Timothy Natsuyuki. Vence al ex campeón de One del peso ligero Edward Folayang, tuvo una descalificación que luego se convertiría en no contest frente a Yuri Lapicus y pierde por decisión unánime frente al que sería ahora el campeón de One, Ok Ray-Jun. Digo que ya no fue lo mismo, primero por sus no contest que tuvo, también por la edad que tiene, ya que pues, es un veterano, tiene 37 años, una edad en donde ya, pues sinceramente y con todo respeto, muchos físicamente están en su decaída y pues eso, por eso lo pongo en esta lista. Y ahora el último peleador que comentaré, y este sí me van a tirar hate completamente por la persona que es, ya que es de los peleadores más famosos que hay y porque venció a Eddie Álvarez y le ganó el título, Conor McGregor. ¿Por qué decidí ponerlo? Pues ahora lo voy a explicar. Antes que todo, debutó como peso ligero frente a Gary Morris, de ahí vence a Mo Taylor, pierde frente a Artemis Sitenkov por sumisión en su debut como peso pluma. De ahí tuvo 2 victorias seguidas hasta perder contra Joseph Duffy en el primer round a los 38 segundos en su debut en la promotora Cage Warriors. Sería su única derrota en mucho tiempo. De ahí obtuvo 8 victorias seguidas, todas por finalización. En el año 2013 debuta en la UFC cuando vence a Marcus Brimach por nocaut técnico en el primer round. Vence a Max Holloway por decisión unánime, su primera victoria por esa vía. 2 knockouts en el primer asalto contra Diego Brandao y Dustin Poirier. Retiraría a Dennis Silver. Venció a Chad Mendes en donde se disputaría el título interino del peso pluma de la UFC. Y ahora el momento que fue único. McGregor noquea a José Aldo a los 13 segundos del primer asalto. Este final marcó el knockout más rápido en una pelea por el título en la historia de la UFC. Se enfrenta a Nate Diaz, que sería su primera derrota en la UFC, en este caso por sumisión, especialidad de los Díaz. Bueno, en este caso fue en el peso welter, había sido su debut en esa categoría. También un factor fue la barbilla de Nate y porque ha sido probablemente el primer peleador que McGregor no pudo meterse en su cabeza, por lo mismo del trash talking. Hubo una revancha meses después en donde tuvo un estilo más conservador el irlandés, al saber que no le podía noquear,
y pues ganó con una decisión mayoritaria. De ahí, en el UFC 205 pues se enfrentó a Eddie Álvarez y al final repitió lo mismo que en Cage Warriors en ser el doble campeón simultáneo. Sin embargo, el 26 de noviembre del 2016 fue despojado del título del peso pluma por inactividad. Además, después de ganar el título del peso ligero, anunció que se daba un descanso para el nacimiento de su hijo en el año 2017, aunque también fue para la promoción de su pelea contra Floyd Mayweather Jr., y esta pelea se dio el 26 de agosto. La pelea la ganó Floyd por nocaut técnico en el 10º round. Ahora hablaré de por qué lo puse acá. 2018, le quitan otro cinturón, en este caso del peso ligero, después de que concluyera el UFC 223, en este caso en abril de ese año. Khabib Nurmagomedov vence a él y a Quinta en el evento. El 3 de agosto se anunció que Conor McGregor y Khabib se enfrentarán por el cinturón. El 6 de octubre en el UFC 229, el pay-per-view más vendido de la historia. Diferentes maneras de expresión, en este caso un Khabib tranquilo, callado como se le conocía cuando peleaba, y Conor McGregor siendo un trash talk. Puede que sea la vez en que el trash talk de McGregor fue muy evidente, insultos de su religión, insultos a la religión de Khabib, a su esposa, a su país, a su padre y demás cosas ocasionaron que hubiera un mainstream muy severo. Pelea que se descontroló, literal. Khabib vence a Conor, sin embargo, parecía que el trash talking no lo afectó previo ni durante, pero sí al final de la pelea. En el año 2020 venció a Donald Cowboy Cerrone con una actitud muy amable, sorprendentemente para todos, en el UFC 246. Pero con todo respeto para Donald y para su carrera, la verdad ya está en decaída. Pierde contra Dustin Poirier por knockout, igual con una actitud muy amable. Ayudó, si no mal recuerdo, a la ONG que tiene Dustin. Ahora su tercera y última pelea, en este caso, por el momento. UFC 264, contra Dustin Poirier otra vez. Si quieren ver la conferencia antes de la pelea, se las recomiendo, porque voy a hablar sobre eso. Dustin Poirier dijo que el trash talking de McGregor era mejor antes. O sea, ahorita ya está en decaída. Para variar, se le rompió el tobillo. Fue de los primeros en poner un trash talk que realmente hacía daño. Y realmente pues lo hacía porque sus rivales se desesperaban y no realmente sabían trabajar con ese trash talk. Además, los peleadores ya están como empezándose a familiarizar con este tipo de maneras de vender, porque es una manera de vender, y ya realmente ya no les importa tanto. Aunque me digan muchos que Chael Sonnen lo hacía, pero en el caso de Chael era más de burlarse que de insultar, y McGregor realmente insultaba a sus rivales. Ahora pues ya han habido más trash talkers como Colby Covington, Joanna Jędrzejczyk, Michael Bisping en su momento también lo hacía, entre otros peleadores. Pues ya estamos en un punto en donde McGregor le costará meterse en la mente de sus rivales si es que seguirá peleando. Dijo que iba a regresar, pero nunca se sabe. Además de la lesión es muy grave, por así decirlo, o sea, es una lesión seria. Por eso yo pongo a Conor en peleadores que ya realmente ya no van a hacer lo mismo después de perder su cinturón, que en este caso nunca lo defendió. A él se lo quitaron por inactividad. Estos fueron los peleadores que no fueron lo mismo tras perder su título. Muchos fueron por la edad, otros por cuestiones psicológicas, otros porque no se supieron retirar. Eso sí, creo que cada uno de los peleadores mencionados han hecho mucho por el deporte. Y esto sería todo. Suscríbete al canal, sígueme en las redes sociales. Si les gusta las MMA, les dejo los enlaces en la descripción. Mi nombre es Carlos Lima y esto es MMA on Fire.